¿Ya se escuchó, no? Ya. Ok, voy a compartir pantalla y presento. Listo. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro equipo está integrado por Camilo Barrera, María Gamboa y Gabriela López. El tema que nos tocó hablar son los principios jurídicos fundamentales del juicio de amparo. Ok, empezamos. Principio de iniciativa o instancia de las partes agraviadas. Este principio nos dicta que el principio de instancia de parte agraviada, el juicio de garantías nunca puede operar oficiosamente y para su nacimiento es necesario el ejercicio de la actuación constitucional del gobernado mediante la cual ataca el acto de autoridad que considere lesivo a sus derechos. O sea, que el juicio de amparo solamente puede ser promovido por una persona a la cual se le esté, o persona física o persona moral, a la cual se le esté teniendo de alguna forma un agravio a sus derechos por alguna ley constitucional, decreto internacional o simplemente una ley. Este, y basa sus fundamentos en el artículo 107 y el 103 de la Constitución. Seguimos con el principio de agravio personal y directo. Este principio nos dice que el principio de agravio personal y directo, en este se hace referencia a la existencia de un menoscabo u ofensa que recae y se concreta en una persona física o moral determinada y que, sin ser necesariamente patrimonial, sea aplicable objetivamente y consista en una afectación real, no subjetiva, cuya realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria o hipotética. Y basa sus fundamentos en el artículo 4 que nos dice que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de por algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente. Y solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Básicamente, este principio dicta que solamente el amparo va a tener efectos por la persona a la cual se está haciendo violado los derechos. No puede ser o sea, no lo puedo promover yo por parte de otra persona a la cual están violando sus derechos. Eso no lo permite este principio. Seguimos con principio de persecución judicial del amparo. El principio de persecución judicial demanda que cualquier juicio de amparo se lleve a cabo teniendo en cuenta todas las reglas que se hayan inscritas en la Constitución, así como aquellas que moldean la ley de amparo. Este principio garantiza que los jueces representen y atiendan las disposiciones legales en todo momento, cada vez que tramite el amparo, de manera que cualquier juicio atraviese un trámite equivalente sin que el juez pueda actuar de manera arbitraria a la hora de proceder con el juicio de garantías. O sea que el principio de persecución judicial del amparo nos dice que se tiene que llevar todo todos los juicios de amparo de conformidad a la ley y lo que establece. No puede, o sea, se tienen que agotar todos los recursos hasta llegar a la sentencia. Y basa sus fundamentos en el artículo segundo de la ley de amparo. Seguimos con el principio de relatividad de los efectos de la sentencia. El principio de relatividad se refiere a que la sentencia correspondiente solamente beneficia a las personas, a la parte en el juicio y se limitará a ampararla
una declaración general sobre el acto. De manera más coloquial, podemos decir que este principio indica que, aunque una norma de carácter general sea estimada inconstitucional en un juicio de amparo resuelto por el alto tribunal, esta dejará de aplicarse únicamente sobre la persona que promovió el juicio. O sea que eh, la sentencia de un juicio de amparo solamente tiene efectos a la persona que promovió el juicio, no aunque la ley sea anticonstitucional y afecte a gran parte de la población, no brinda efectos a esas personas, simplemente es para la persona que promovió el juicio. Y basa sus fundamentos en lo que dice el artículo 76 de la ley de amparo. Mm, El principio de definidad del acto reclamado. Esto significa que solo procede contra actos definitivos, esto es, contra actos de autoridades respecto de los cuales no proceda recurso alguno, que sea concedido por la ley de la cual dimana el acto reclamado y que tenga por objeto revocarlo o anularlo. En este caso, el quejoso debe previamente acudir a las instancias para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce la afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Existen las excepciones en este acto, que son cuando los actos reclamados afecten a personas extrañas al juicio o al procedimiento de cual emana el acto reclamado. Aquellos actos reclamados que dentro de un juicio tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Los actos administrativos respecto de los cuales la ley que los rige no prevé la suspensión o la prevea y exija mayores requisitos de aquellas que prescribe la ley de amparo para suspender su ejecución. De los actos reclamados que importen una violación a las garantías individuales consagradas en los artículos 16 en materia penal, 19, 20 de la Constitución Federal. Las leyes cuando se impugna con motivos de primer acto de aplicación. F. Los actos reclamados que importen peligro a la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. G. Los actos o resoluciones respecto de los cuales la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que procedan en su contra. Los actos reclamados que carezcan de fundamentación y aquellos actos reclamados en los que únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, como es la garantía de audiencia. J. Cuando se trate de inconstitucionalidad de las leyes. En este caso, vamos a dar un ejemplo del inciso F, los actos reclamados que importan peligro de la privación de la vida. En este caso, pues como está en peligro la vida, un tercero puede exigir el la solicitud del amparo, ya que eh, pues está en peligro la vida de la persona, ¿va? Y se promueve como caso urgente. Eh, en este caso, se exige el agotamiento de los medios de defensa ordinarios antes de acudir al amparo en en este principio del acto reclamado. Ahora mi compañera Gaby les va a explicar acerca del principio de suplencia de la deficiencia de la queja. El principio de la deficiencia de la queja es el principio que también es conocido como
como deficiencia de la demanda, que es el medio por el cual el juzgador adquiere la potestad jurídica. La potestad jurídica de las deficiencias, entendiéndose como suplencia de la deficiencia de la queja, son todas aquellas faltas o carencias de algunas de las imperfecciones que por lo que se entiende que tiene como el fin de proteger los derechos. En el artículo 76 bis de la ley de amparo nos establece las materias y en qué son aplicables y la autoridad que lo puede realizar. Las materias específicas son en materia penal, que se implica en favor del inculpado, sentenciado, y en los casos de ofendido o víctima, y en los casos donde tenga el carácter de quejoso o adherente. Y en materia agraria, en estos casos donde el amparo se promueve contra actos que tengan o pueden tener por efecto privar, total o parcialmente, en una forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios o los núcleos de población ejidatal o comunal, o en favor de los ejidatarios o comuneros, cuando el acto afecte sus bienes y derechos agrarios, haciendo la suplencia excesiva a la queja, exposiciones, comparecencias, alegatos y recursos. Así como también tenemos en materia laboral, que se enfoca más en los trabajadores, y en otras materias por violaciones evidentes y en contra de lo que son los quejosos, en infección afectando por el artículo 1 de la ley de amparo y en favor de los menores e incapaces. Así como también existe la suplencia del error o la ignorancia de la parte agraviada. La suplencia del error es la equivocada citación o innovación de lo que son las garantías, por lo que el juez puede corregir o examinar lo que son los agravios y los conceptos de la violación. Completando lo que dijo la compañera Gabriela, dice que la suplencia de la queja no se debe confundir con la suplencia del error, ya que la primera hace referencia a la deficiencia en los conceptos de violación o agravios, los cuales son subsanados por el órgano de control. Igual, en el juicio, la suplencia del error o la ignorancia de la parte agraviada lo podemos encontrar en el artículo 76 de la Ley de Amparo, que prevé la suplencia del error como una institución jurídica que tiene la finalidad de anteperar las formalidades, condiciones o requisitos para el acceso a la justicia y superar cualquier tipo de traba u obstáculo formal que impida al gobernado del derecho. La suplencia del error hace referencia a una equivocada citación o invocación de la garantía individual que el agraviado considere contravenida. Eh, as- en- de nuestra parte sería todo. No sé si tengan alguna conclusión que decir. De nuestra parte sería todo. Con, con esto nos despedimos.